Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está en la agenda nacional y que es un poco técnico pero muy relevante, que tiene que ver con toda la reorganización de la administración pública federal. Usted ha escuchado, está cambiando o va a cambiar a través de una reforma legal la manera en la que se organizan las dependencias del gobierno federal y quizá lo primero que hay que hacer, Pilar, Miguel Alejandro, es explicar un poco qué es lo que están proponiendo, a ver, qué es lo que se está colocando sobre la mesa. Muchas gracias, Pedro. Es el sello de cada gobierno, en cada sexenio se hace precisamente una reorganización atendiendo pues a las propuestas que tiene cada candidato y después presidente de la República, y en esta ocasión el sello pues viene marcado por algunas dependencias nuevas, como la de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, el cambio de la Secretaría de Desarrollo Social por una Secretaría de Bienestar, sí. Que ahí, bueno, pues hay mucha polémica, ¿no? Desde la propia denominación de la Secretaría. También se propone crear unos delegados que dependen directamente del presidente de la República, y también el cambio de las oficialías mayores por las unidades de administración y finanzas. O sea, cambios importantes, pero nos dices que es común, es decir, que los gobiernos intentan siempre un poco poner su impronta en la forma en la que se organiza el gobierno federal, pero en este caso lo que pasa es que Morena puede hacerlo, porque tiene las mayorías legislativas para eso, Pilar. Así es, querido doctor. Realmente Morena se llevó el carro completo, podríamos decir, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Son mayorías orgánicas que verdaderamente no admiten ningún tipo de cuestionamiento, no solos, incluso en un ejercicio extremo se la llevarían. Pero me uno a los comentarios de Miguel Alejandro en el sentido que ciertamente incluso la iniciativa presentada por Morena en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que funge como Cámara de origen, tiene esta impronta, como también tú lo dijiste, en relación con una expresión, la cuarta transformación. Y en todo lo que implica la exposición de motivos, se reitera en diversas ocasiones esta expresión, ¿no? La cuarta transformación, y desde luego cobijando al presidente electo, que desde luego ya será el presidente constitucional el 1 de diciembre. Consecuentemente es la intención de transitar hacia un adelgazamiento, hacia la optimización de los recursos. La tendencia es adelgazar, ¿verdad? Así es, así es. Fuera de programa con el doctor Miguel Alejandro comentábamos esto, que hay aspectos que son verdaderamente atinados en relación con la pulcritud a través de la cual cada una de las entidades y dependencias debe de conducirse en el manejo propiamente presupuestal. El arribo de esta intervención y la asignación de competencias a la Secretaría de Hacienda para generar los comités de administración, que obviamente asumen varios aspectos que son trascendentales en las entidades y dependencias. A ver, esas tareas un poco, digamos, de administración y de control y sobre todo también de organización de las compras que hace el gobierno y demás, estaban antes en la Secretaría de la Función Pública, Miguel Alejandro. Anteriormente. Ahora se va a Hacienda. A ver, ¿cómo explicar? ¿Por qué explicar ese cambio? Anteriormente estaban en la Secretaría de la Función Pública, y de la Secretaría de la Función Pública dependían los órganos internos de control, y ahora se transfieren esas facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Toda la parte de la contratación pública también se concentra en la Secretaría de la Función Pública. De Hacienda, perdón. De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, la Corte Interamericana y también algunas resoluciones de la ONU han venido señalando que las administraciones públicas se tienen que reestructurar. Y esa reestructuración tendría que ser con base en los derechos humanos reconocidos en los diferentes países. Entonces creo que la lógica que está siguiendo esta reforma no es congruente con lo que nos viene diciendo la ONU y con lo que nos viene diciendo... Esa no te parece adecuada, digamos. A mí no me parece muy adecuada porque no está hecha en términos de los derechos humanos que debería de garantizar el gobierno. A ver, Pilar, dime por ahí, ¿tú a dónde entras por ahí? Fíjate que Miguel Alejandro está, como lo dije, va a llevar la batuta en esta orquesta, en el sentido propiamente argumentativo de lo que nos invitaste a explicar. Sí, yo creo que
se nos olvida eventualmente que hay categorías del derecho con las cuales nosotros trabajábamos antes en relación, antes del arribo del paradigma de los derechos humanos, ¿no? Que era propiamente la de derechos adquiridos y no retroactividad de la ley. ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí y no coincido en este sentido con Miguel Alejandro, porque se determina una vacancia de 180 días para que una vez se adecue la administración pública a estas 27 reformas que sustantivamente sufre la ley orgánica de la administración pública federal y desde luego la emisión de los reglamentos de cada una de las entidades y dependencias. Consecuentemente, también hace una alusión en los transitorios al respeto de los derechos de aquellos que desde luego se encuentren asignados y que eventualmente en esta operación de optimización y adelgazamiento pues van a ser despedidos. Sí, van a quedar sin trabajo, sí, así es, así claro. es. Porque la lógica sistémica de lo que el gobierno entrante está generando tiene eso, una lógica sistémica, director, en el sentido que está amarrada con otros ordenamientos jurídicos y generan verdaderamente un tendido lo más amplio posible, o sea, que no permite que nada se vaya. ¿Tú ves que esto sí está bien planeado y bien diseñado? Sí, sí, es congruente? Bueno, doctor, ¿sí? Claro, la ley reglamentaria de los artículos 75 y 127 constitucionales, que tiene que ver con remuneraciones, otra vez, ¿no? Reitera esta función de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con el control de todos aquellos a través del Comité de Administración, pues van a controlar todos y cada uno de nuestros actos en términos de ingreso. No va a haber uno solo que no esté fundado y motivado por un comité, por un consejo interno, por la legalidad propiamente dicha, y en consecuencia no hay un solo acto que se escape en lo absoluto al control tan férreo que se va a generar. Una super Secretaría de Hacienda es lo que están proponiendo, poderosísima, que le quita poderes y facultades a la Secretaría de la Función Pública, que desde tu punto de vista no alinea en su lógica con la lógica de los derechos humanos, sobre todo pues con el tema de los derechos laborales, que está muy delicado y a todo lo que da, y una Secretaría de Gobernación, y aquí te pregunto, Miguel Alejandro, muy debilitada. ¿Qué es lo que están proponiendo para la Secretaría de Gobernación? Bueno, a la Secretaría de Gobernación sí le quitan algunas facultades, pero también observo que la Secretaría de Gobernación tiene algunas intromisiones que podrían traducirse en violaciones al principio de la división de poderes, porque se señalan algunas de las fracciones ahora que va a capacitar y va a interferir en la capacitación de funcionarios municipales. Y también en la capacitación de funcionarios del Poder Judicial Federal. Eso también, gobernación. Okay. Eso también viene ahí en la ley, que tiene que ver con la lógica de la política interior. Pero a ver, Pilar, sobre este punto, gobernación era otra cosa. Sí, claro. A ver, porque ahora le están dejando lo de capacitación, pero le sacan, por ejemplo, todo lo de seguridad y le reducen inteligencia, ¿no? Inteligencia. Sí, pareciera que la gran amenaza que pendía desde sexenios anteriores era esta secretaría que tenía que ver con la política interna del país y la seguridad interior. Consecuentemente, y así se hace saber en la exposición de motivos de la iniciativa, el Centro de Inteligencia, el CISEN, realmente pues era un órgano persecutorio, policíaco que andaba detrás de todos nosotros. No sé hasta qué punto, porque no es lo mismo el CISEN de Peña Nieto, el CISEN de Calderón o el de Fox, al CISEN del priismo hegemónico fuerte, ¿no? En donde sí había una policía de investigación. Y es verdad lo que dice Miguel Alejandro. Pero sale el CISEN y cambia de nombre, sale, de hecho, ¿no? Se llama Centro de Inteligencia Nacional. Pero es un poco como lo que sucedió con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sigue existiendo, nada más le cambiaron el nombre. El nombre, okay. Claro. Pero lo importante va a ser de qué manera se conduce el órgano, ¿no? Porque eso es lo importante, el nombre es lo de menos. Me puedes tú llamar María o me llamas Pilar, pero en substancia soy María del Pilar, ¿no? Y consecuentemente esta parte es muy importante porque la parte de la inteligencia como de los aspectos de seguridad interior se le quitan a la Secretaría de Gobernación para dárselas a la Secretaría de Seguridad Pública. Y esto es muy importante porque además hablábamos de esto, dos de los órganos que surgen en este sexenio no solo es la Secretaría de Seguridad Pública, sino también la Guardia Nacional. Y consecuentemente esto que en la eventualidad acabamos de vivir
con los votos de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tirando la Ley de Seguridad Interior, se revive de otra manera, también avasallando, a golpe de ley ordinaria, director, a las prescripciones propiamente constitucionales. El artículo 21, como el 89, como el 127, me parece que les van a sacar la vuelta reformando. 129, perdón. Sí, pero a golpe de martillo de la ley ordinaria, no de la reforma constitucional. Y entonces hay, en esta lógica sistémica de cómo hacen su tendido, que me parece bien en ciertos aspectos, no a la corrupción, no al abuso presupuestal, más control, desde luego, pero también hay que tener mucho cuidado, porque en la medida en que no hay un equilibrio, tratan de equilibrar, pero al mismo tiempo generan unas mega competencias en ciertos órganos que al final del día, la Secretaría de Hacienda, cuando haga nombramientos, ¿de dónde caracoles va a sacar, no? ¿De dónde? Bueno, ¿De dónde? a ver, ese punto interesante, porque además digo, no me quiero ir al detalle de los nombramientos, pero ya están habiendo cambios. Se pensaba que una persona iba a ser subsecretario de ingresos y egresos, las dos cosas, Gerardo Esquivel, y ya no lo va a hacer. A ver, eso de las personas, ¿quién va a operar estas secretarías, como sería el caso de la Secretaría de Hacienda? Bueno, hay también otro de los sellos de esta reforma es precisamente la estructura vertical que hay con el presidente de la República. Todos los funcionarios o un gran número de funcionarios van a depender directamente del presidente de la República. El presidente los va a poder nombrar y remover. En el sexenio pasado se hablaba de más de 2,000 servidores públicos que podía nombrar y remover el presidente de la República. Creo que con esta reforma se amplía el número, aunque se habla de la ley del servicio profesional de carrera, creo que pues no son muchos los funcionarios que entrarían por ese sistema, ¿no? Y esto podría dar lugar a pues una contradicción con lo que dice, por ejemplo, la Convención Americana en el artículo 25, en el sentido de que todos los funcionarios tendrían que tener condiciones de igualdad para ingresar al servicio público. A ver, me parece muy interesante. Vamos a un corte y volvemos, porque creo que han ido delineando dos tendencias, y se las voy a preguntar ahora que regresemos. Esto de concentrar en dónde, en la sede del titular del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, y la otra también la han delineado, pero por ahí voy a empezar, María del Pilar, de regreso, que tiene que ver con esta tendencia a la centralización, ¿no? Que creo que es muy importante porque ahí están dos de los ejes que podrían estar orientando esta nueva ley de la Administración Pública Federal en México. Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de las reformas a la ley de la Administración Pública Federal, pero, a ver, antes del corte dejábamos ya una piececita, que es la que te traigo, Pilar, aquí sobre la mesa. Administración Pública Federal supondría solamente gobierno federal, pero da la impresión que desde esta perspectiva, y como ya adelantaba Miguel Alejandro, también están alterándose o se podrían alterar las dinámicas en los gobiernos locales, o la relación, déjame decirlo así, entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, lo cual tiene que ver con cambios en las dinámicas y diseños desde esta ley al federalismo mexicano. Gracias, director. Sí, yo lo vería desde una dualidad. No solo son las transformaciones orgánicas, sino que están acompañadas y tomadas de la mano, sin la una no camina la otra, que es de carácter propiamente territorial y que afecta, o ambas, tendría yo que decir, van sumadas hacia la centralidad. No es una acción centrífuga. El federalismo que nosotros vivimos, diseñado, como todos lo saben, el doctor, tú y gente del auditorio, tiene como lógica, y viene desde el siglo XIX, como una acción de descentralización territorial. Nosotros asistimos con el gobierno del actual presidente de Peña Nieto a una acción de centralidad a través de ciertas materias, la electoral, la educativa, la de planeación, transparencia, que transmutaron a los órganos federales en propiamente nacionales. Pero esto que tan atinadamente, tanto tú observaste como el doctor Miguel Alejandro han expresado, tiene en lo orgánico una línea tendencial centralizada y vertical, porque
esta dependencia, cuando en la exposición de motivos de verdad se reitera esta asistencia cotidiana, matutina y vespertina, hasta nocturna y de madrugada del presidente en funciones, en la realización de los actos de gobierno, a mí me parece un exceso, porque además la oficina de la presidencia, que es punto nodal en esta parte que el doctor Miguel Alejandro mencionaba, encabeza esta centralidad. De la oficina de la presidencia, que es el asistente directo al presidente de la República, van a depender los superdelegados, que son 32 delegados estaduales, y son 268 subdelegados que multiplican la acción en relación con esta centralidad. Esa es la parte orgánica. De las entidades y dependencias que hasta este momento hay representaciones, delegaciones propiamente dichas en todo el territorio, se convierten en meras representaciones que también juegan una función de bisagra en relación con la salida. Y termino con esto para no ser abusiva con mi querido Miguel Alejandro. La otra parte es la propiamente territorial. Y en la territorial obviamente hay una invasión competencial, como ya lo mencionaba Miguel Alejandro, en relación con esta intervención de la Secretaría de Gobernación y de las demás secretarías. ¿Por qué? Porque un delegado o un subdelegado no puede llevar como un concertante en relación con las competencias propiamente dichas de cada una de las entidades federativas, porque además no puedes homogeneizar territorialmente porque rompes el pacto federal. Es una intromisión federal. Ok, y ya ha habido reacciones, no solamente del gobernador de Jalisco, que fue muy claro, el gobernador Alfaro, en un comunicado, además creo que muy pulcro y reivindicando una tradición federalista del estado de Jalisco, sino también ya de un pequeño grupo, porque ahora son pocos, pero de gobernadores del Partido de Acción Nacional que también han dicho que no están de acuerdo. ¿Qué decir de eso? ¿Qué decir, digamos, de la dimensión política de estas decisiones que, como bien describe María del Pilar, van orientadas hacia una centralización? Sí, no, yo creo que pues esta tendencia viene ya desde algunos años, porque el Congreso viene expidiendo estas leyes que se llaman generales. Entonces es una tendencia que viene desde los años 80, pero que con esta reforma se potencia aún más. Y no solo eso, sino que además de las facultades de nombramiento y de dar órdenes del presidente a estos funcionarios, además el presidente tiene la facultad para expedir los reglamentos para organizar estas superestructuras. O sea, va a tener facultades materialmente legislativas. Materialmente legislativas, lo mismo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para organizar estas unidades de administración y de finanzas, lo que pues parece muy, muy grave y contradictorio pues con los principios constitucionales, ¿no? ¿Tú dirías que ahí sí hay una contradicción con los principios del federalismo mexicano? Sí, yo creo que todas estas superestructuras pues no deberían de estar y además tendrían que estar normadas por una ley en sentido formal y material. A ver, María del Pilar, con lo que me han venido diciendo en los dos bloques, ¿no? Y con esto último de trastoca los principios constitucionales, tú dices la Guardia Nacional viene también a transformar, digamos, el sentido. ¿Quiere decir que esta cuarta transformación en realidad es una renovación, una reestructuración del modelo de Estado constitucional mexicano? Sí, yo creo que es una transformación en muchos sentidos, director, y particularmente porque en razón precisamente de todos los sexenios han tenido renovación moral de la sociedad, ahora es la cuarta transformación, Pacto por México, exacto, ¿no? Y consecuentemente cada uno quiere verdaderamente signar con alguna especie de marchamo ideológico, ¿no? Su propio sexenio. Sin embargo, director, me parece que en este caso sí hay una acción expresa en todos los sentidos. Comentaba yo con el doctor Miguel Alejandro que anoche, lo sabes, lo sabe él, aprobaron en la Cámara de Diputados la revocación del mandato, por un lado, y las reformas a la ley de consulta popular, lo cual implica que otra vez a martillo de ley ordinaria se están saltando la Constitución. Sí hay una intención de reestructurar un modelo que más bien tiende hacia
el ver al líder moral, esta constitución moral. Se está colocando a la persona en eso. Estamos regresando al hiperpresidencialismo mexicano. No solo al hiper, sino estas facultades que el doctor Carpizo hablaba de metaconstitucionales. Es la hegemonía, pero una hegemonía que no habíamos vivido, director, que es verdaderamente férrea y a lo mejor muchos del público cuando hablen van a decir ¿qué le pasa a esta señora? Y yo lo asumo. Es un estado de policía. O sea, sí lo ves. Sí. El Night Watchman, ¿no? Así lo ves. Sí. ¿Tú coincides, Miguel Alejandro, que sea una coincido. cosa así? Así, o sea, entonces hay que preocuparnos. Están hablando de una centralización, una concentración del poder y además una lógica policíaca en la manera en la que va a operar el diseño estatal. El diseño estatal. Sí, yo creo que vamos a contrasentido totalmente de lo que se viene planteando pues en otros países en cuanto a los rediseños de las administraciones públicas y que ahora están guiadas por este nuevo derecho que es el derecho a una buena administración, que precisamente es con base en la coordinación, en potenciar las competencias, a las facultades que tiene cada uno de los órganos que componen las administraciones y no de manera vertical. Centralizada y vertical. A ver, María Pilar, hay actores institucionales, pues sí tenemos, sí hemos construido una institucionalidad a lo largo de los años. Hoy sabemos que pues, el Poder Ejecutivo, ya hablamos, su titular está concentrando y quiere concentrar el poder. El Legislativo, por la legítima mayoría de votos que obtuvieron en la elección, pues está alineado de ese lado y va seguramente a aprobar todas estas leyes, pero está el Judicial. ¿Qué esperas del Poder Judicial en este contexto? Director, me preguntas cosas que hasta hacen que inspire yo de una manera tanática casi. Vienen cambios y todos lo sabemos. Los nombramientos se antojan a modo, ¿no? Muy a modo de una ideología, muy a modo de una acción. En el concreto caso de 2 ministros o ministras que se nombrarán próximamente. Los 3 seres humanos que están propuestos tienen vínculos muy cercanos con la ideología morenista, consecuentemente, del movimiento. Consecuentemente, no sería extraño que cualquiera de las 3 damas que están postuladas pueda llegar. Y lo mismo, el año próximo que sale la señora ministra Luna Ramos, también va a ser de esa manera. Por desgracia, acaba de darse una baja por muerte en el INAI, también va a ser a modo. Todo se orquesta de una manera tan, repito, hay una lógica subyacente que tiende a esta acción centrípeta en todos los sentidos. Cuando yo hablo de un Estado policía, director, es porque además estamos visualizando la ley reglamentaria, la de los límites salariales, pero hay una expresión que a mí verdaderamente me causa temor y yo hice la analogía hace poco con esta película alemana, del área socialista alemana, en donde se llama Los Otros, no es la de terror, ¿no? Sino es esta acción de mi vecino Miguel Alejandro, de mi vecino Pedro Salazar Ugarte, de denunciarme a mí y quedar a salvo. Porque se positiva la denuncia penal abierta, ¿no? La denuncia popular propiamente dicha, y entonces cualquier persona. Esto convierte en una acción verdaderamente intimidante el que yo como funcionaria, trabajadora, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, no pueda en ningún sentido tampoco poder, ¿no? Ingresar alguna otra cantidad a mi economía. Cuando tú me preguntas de los señores ministros, bueno, ya una juez, ¿verdad?, se amparó, le dieron la suspensión provisional. Y hay otros instrumentos, pero ¿sabes algo, director? Quizá en esta acción de avasallamiento del movimiento, los ciudadanos pensantes, eventualmente también somos atacados por algo que se llama miedo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a ser perseguidos, el miedo a ser delatados. ¿Y tú dirías que eso le va a suceder también al Poder Judicial? ¿Tú, Miguel Alejandro? Sí, yo creo que jueces, magistrados, ministros, toda una estructura jurisdiccional que tiene la capacidad y la responsabilidad de controlar los actos de los otros poderes. ¿Cómo crees que van a operar? Yo creo que es una oportunidad muy, muy buena para el Poder Judicial, para rescatar y sobre todo para garantizar los derechos humanos y ser un verdadero contrapeso a estas decisiones. Creo que es muy, muy importante que los jueces del Poder Judicial, los magistrados, pues tengan esa visión y poder suspender la aplicación de estas normas
Creo sea, que ahí ¿tú crees tenemos que en muchos casos deben suspenderlas? Yo creo que se deben de suspender hasta en tanto no se analice muy bien pues es que llega a la Suprema Corte por los ministros de la Corte. Bueno, pues me pone en un escenario, la verdad, muy complicado, en el cual, pues sí, hay una transformación, porque la hay, ¿no? Sí, ya sí, buena o sí, mala, sí. ya veremos, pero en la cual sí creo con ustedes que los ejes de la centralización y de la concentración, sobre todo en temas muy delicados como los de seguridad, puede ser problemático, es lo menos que diré, puede ser problemático, y coincido con Miguel Alejandro y espero en eso que pues el Poder Judicial juegue el papel que le toca jugar, que las y los gobernadores jueguen el papel que les toca jugar, que los titulares de los órganos constitucionales autónomos que hoy existen también hagan su parte, y de esa manera que el Estado mexicano funcione bajo la lógica de los equilibrios y de los contrapesos, porque de lo contrario la concentración del poder pues camina en una senda que no conduce a la consolidación de un Estado constitucional y democrático. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Observatorio. Gracias a usted por habernos acompañado a este programa en el que empezamos a analizar, porque los voy a volver a invitar porque hay mucho que decir, la reorganización de la Administración Pública Federal y en realidad la reorganización de la estructura del Estado mexicano. Nos vemos aquí, como todas las semanas, el próximo martes en TV UNAM.